Pues hola amigos, esta vez vamos a hablar un poco de la siguiente parte. Hablamos de lo que era el contrato o la oferta que se pone cuando se quiere comprar una casa y cómo el vendedor la recibe y qué es lo que se tiene que hacer en cada uno de los diferentes límites o fechas que tenemos. Pero hoy vamos a ahondar un poco más en esas fechas porque son muy importantes y pueden ser buenas opciones o malas opciones y puede afectarte negativamente o positivamente cuando tienes en cuenta estas opciones. Entonces, si tú eres una de esas personas que se le olvidan las fechas completamente, te recomiendo que te acerques a tu realtor de confianza, a tu agente inmobiliario de confianza, porque nosotros como realtors tenemos esa prioridad para ti, que todas esas fechas se cumplan tal cuando deben de ser, y en caso de que hubiese una cosa que hiciera que no se pudieran cumplir a tiempo, entonces es cuando nosotros entramos a negociar ese tiempo o esa fecha. Entonces es muy importante que si no se te dan las fechas o si no conoces muy bien el proceso, te acerques a tu agente inmobiliario, el más conocido, al que tú tengas confianza y al que te caiga bien y tengas una relación con ellos para que ellos puedan cuidar de ti y de tu dinero. Entonces hoy vamos a hablar de la primera fecha límite, que es la divulgación del vendedor, y en inglés se llama Seller Property Conditions Disclosure y se le dice SPCD por sus siglas en inglés, o SPCD. Esta fecha tan importante requiere de dos documentos que los vendedores te deben de proveer. El primero de este documento es un formato que, si gustas, lo puedes ir a mi sitio de internet y lo puedes encontrar ahí junto con este video en mi blog. Y entonces este formato lo que tiene son aproximadamente 24 páginas en las que el vendedor va a declarar todo lo que sabe de la propiedad. Ahora, actualmente muchas personas que están vendiendo la casa, por ejemplo los flippers, las personas que son inversionistas y la han reconstruido la casa o la han remodelado, normalmente ellos no te dan este tipo de información solamente porque no se quieren meter en problemas. Dicen, nosotros no sabemos de la casa porque nosotros nunca hemos vivido ahí. Y eso es algo que tú les puedes pedir que cambien, porque ellos han hecho modificaciones a la casa y al menos deben de incluir esas modificaciones para que tú te des cuenta qué fue lo que hicieron. Entonces, mucho ojo con estas formas. Estas formas nos ayudan a saber todo lo que ha pasado dentro de la casa. Y bueno, vamos a analizar un poco lo que es esta forma y vamos a ver que en la primera parte lo primerito que queremos saber es, como lo habíamos mencionado, si el vendedor ha vivido dentro de esa casa y si no ha vivido, si la ha rentado. Entonces, esas son dos cosas que son un poquito diferentes. Muchas veces los inversionistas compran las casas para rentarlas, otras veces las compran para remodelarlas y venderlas, y aquí nos vamos a dar cuenta si es de ese tipo de casas o si es solamente una persona que vivió ahí por algunos años y ya va a vender su casa porque alguna de sus circunstancias cambió. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta cuántos años esta persona ha vivido en su casa. Después de esto, también sabemos para qué se ha utilizado la casa. Muchas veces se ha utilizado para rentarla, como hemos platicado, pero otras veces la forma parte de un cinturón verde. El cinturón verde es más bien en las áreas rurales donde hay agricultura. Entonces, cuando eso sucede, entonces ahí es donde vemos si la casa es parte de ese cinturón verde. En los siguientes párrafos lo que vamos a encontrar es lo que le ha pasado al techo. ¿Qué es lo que ha pasado con el techo? Si lo han cambiado, si es nuevo, si es desde que la casa estuvo ahí. Todas esas cosas vamos a saber si ha tenido alguna gotera, si solamente hay manchas. Es muy importante que nos demos cuenta en el interior si hay algunas manchas en el techo que parezcan como si fuera un charco, pero dentro de la casa, que ves las orillas café. Entonces eso quiere decir que ha habido algunas manchas debido a la humedad o debido a alguna gotera. Entonces tiene que estarse uno mucho ojo cuando vas a la casa y ves el techo. Lo que quieres saber es si ha habido ese problema o si solamente ha sido humedad. Y en esta parte de los seller disclosures, ahí te van a decir qué es lo que ha pasado, si realmente ha habido alguna gotera o si han tenido problemas de humedad. Y todo esto va relacionado con el techo, con la parte exterior. Fíjate muy bien cuando vas a ver una casa, normalmente los techos de aquí son de asfalto, y lo que hace ver que el
techo ya está viejo es que está muy brilloso. Si el techo está muy brilloso y se le ven así como puntitos de tierra, no tanto de tierra, sino como de arena, entonces te vas a dar cuenta que ese techo necesita ser cambiado pronto. Pero algunas veces el techo es de tan buena calidad que aunque se vea así, de todos modos se le pueden sacar unos 2 o 3 años de vida. Entonces muchas veces ese puede ser una forma de negociar el precio, de decir, el comprador dice, bueno, es que ese techo ya no tiene tantos años de vida y aquí es donde vas a ver cuándo cambiaron el techo o cuándo se puso. Muchas veces aquí en las propiedades que vendemos en Utah, los techos han sido originales. Si la casa tiene 40 años, el techo también tiene 40 años. Entonces, aunque no está goteando, eso quiere decir que muy pronto va a empezar a gotear y va a ser un problema para ti. Entonces, como comprador, mucho ojo. Como vendedor, esto es una de las cosas también en las que puedes negociar, te puede negociar el precio. Entonces, checa bien qué condición está tu techo si no tienes mucho tiempo en esa casa y vete dando cuenta más bien de los presupuestos que son para que puedas contrarrestar esa negociación y decir, bueno, yo tengo algunos presupuestos donde no se necesita tanto dinero para cambiar este techo o cambiarlo de una vez para que sea muy importante y que puedas llamar la atención y que de esa manera le puedas aumentar el valor a tu casa. Después de ahí, ya que subimos cómo está el techo, que es algo muy importante, entonces nos vamos a los servicios. Esto quiere decir la electricidad, el agua, la luz, como son el teléfono, el internet, el drenaje, la basura, todos estos servicios, o como le dicen aquí comúnmente utilidades, pero en realidad son los servicios. Aquí es donde nos dice quién los provee y cuánto tiempo los tiene. Aquí mucho ojo porque hay algunas propiedades que son viejitas. Cuando las propiedades son bastante viejitas y aunque muchas veces están en un área urbanizada ya, si la propiedad no se ha actualizado, date cuenta si la propiedad tiene un sistema de tanque séptico. Los tanques sépticos básicamente son un hoyo en la tierra muy profundo donde se van todos los desechos y las mismas bacterias de los desechos lo convierten en tierra. Y estas lo que nos muestra en la divulgación del vendedor o el Seller Property Conditions es si los ha tenido o si está listo para tenerlos. Si los tiene, algunas de las ciudades aquí en Utah County y en el estado de Utah tienen también dos tipos de agua. Uno es el agua culinaria y otro es el agua de riego. La ciudad de Spanish Fork, de Lehigh, de Saratoga Springs tienen esto. Y muchas personas dicen, hoy estamos pagando dos tipos de agua, es más caro, pero en realidad es un ahorro para el propietario. ¿Por qué? Porque en lugar de estar pagando agua más cara, que es la culinaria, para regar los pastos, estás gastando agua de riego que no está procesada para la ingesta de las personas. Entonces esas son las que estás utilizando para regar. Entonces ya sabes, en la ciudad de Lehigh, en la ciudad de Spanish Fork, en la ciudad de Saratoga Springs, que no se te ocurra tomar agua de la manguera porque entonces sí puede que te enfermes del estómago porque esa agua no está apta para el consumo de las personas. Sin embargo, en las otras ciudades como en Provo, Orem, si agarras agua de la manguera, va a ser lo mismo que si agarras agua de la llave, pero como todos sabemos aquí el agua sabe medio rara, entonces tú tomas esa decisión. La siguiente pregunta que se le hace al vendedor es acerca de la calefacción y del aire acondicionado. También se le pregunta qué tipo de electrodomésticos tiene, qué tipo de chimenea, si hay chimenea, o esas chimeneas que se le llaman estufas, no sé si se las han visto. Aquí les vamos a poner una foto donde muchas veces este tipo de chimeneas o de estufas están en los basements, en los sótanos, y los tienen, es una chimenea de hierro forjado, está bastante gruesa y antiguamente así se calentaba la parte de abajo. Normalmente los basements o los sótanos son más frescos, están más fríos durante el verano y durante el invierno también, y por lo mismo utilizaban este tipo de herramientas para calentar. Ahora hay muchos comentarios en cuanto a este tipo de chimeneas porque aunque sí te ahorras bastante gas porque solamente tienes que poner madera y la madera es más económica, pero también a la vez contamina demasiado y entonces ahí están las dos cosas. Una puede ser muy contaminante
y otra pues sí puede ahorrarte dinero. Entonces tú sabes si tu casa tiene ese tipo de estufas o de chimenea, tú sabes si la quieres quitar, si la quieres quedarte con ella o utilizarla como parte de la decoración. Muchas de estas chimeneas lo vemos más al sur del estado, en ciudades como Genola, en Santa Queen, en Payson, en Nephi, Ephraim, todas esas ciudades por allá. Ahí es donde están este tipo de chimeneas, pero ya son bastante anticuadas, y lo que pasa es que como son de hierro forjado, pues duran bastante. Entonces no es fácil quitarla, pero puede ser beneficioso, o a lo mejor nada más como parte de la decoración. Depende de tu gusto. Después de ahí vienen las características tanto exteriores como interiores de la casa. Esto se refiere más bien como exterior a que qué tipo de recubrimiento tiene la casa, a los tipos de aspersores o sprinklers que tiene la casa, si los tiene, si son manuales, si son automáticos, si hay pintura, qué tipo de pintura se ha utilizado para pintar el exterior de la casa, si hay luces, si no hay luces, todo eso. Y de ahí pasamos a cosas un poco más dramáticas. Y lo que pasa es que aquí nos enteramos si alguna vez la casa ha tenido moho, si ha tenido termitas, si ha tenido algún problema estructural. Aquí es donde vamos a ver todo eso que es tan importante. Por eso es que les digo que son un poco más dramáticas. Así es que mucho ojo, especialmente cuando tu préstamo es FHA. Es importante saber si la casa ha tenido termitas, porque si las ha tenido, entonces debemos pedir un certificado donde diga que ya no tiene termitas y que todo está bien. O si no, hacer una inspección extra para ver si realmente hubiese termitas todavía y ver qué se puede hacer para que los vendedores puedan reparar esto. Así es que tú como vendedor también tienes la responsabilidad de saber, especialmente si tienes poco con la casa, saber si hubo termitas para que las puedas remediar y esto no sea un problema futuro y entonces tengas que pagar extra o tengas que pagar algunas otras reparaciones que se necesiten porque el préstamo de tu comprador es FHA. Después de estas dramáticas cosas, entonces venimos a algo que es un poco difícil y a veces es sencillo, dependiendo de la casa que compres. Vamos a la organización de la comunidad donde estás. Si tu casa es un townhome, entonces por seguro vas a tener una asociación de dueños o un HOA. Puedes ver qué es lo que son y cuánto más o menos andan costando. Y de este tipo de asociaciones tiene que hacer un cambio de propietario. Esto quiere decir que la persona que vivía ahí antes, pues ya no va a ser parte de esa asociación. Ahora el nuevo comprador o el nuevo dueño va a ser el que va a ser parte de esto. Entonces ahí te deben de decir más o menos cuánto cobran la asociación por hacer ese cambio de propietario. Si hubiese alguien con la persona que tendrías que llamarles o que comunicarte con, entonces aquí es donde viene toda esa información. También dentro de esa misma parte viene si tienes paneles solares, si hubiese algún tipo de infraestructura pública como los parques, alberca, cosas así, aquí viene esa información también. Y también te pregunta en esta parte si hubiese algún tipo de alternativa energética que no sea solar. Y después de toda esta información, hay una parte también donde el vendedor puede dejar alguna anotación de algo que no se haya tocado dentro de estas formas y que de esta manera te puede enseñar un poco más de qué es lo que ha pasado con su casa. Aquí yo he visto algunos cambios como, por ejemplo, cambiamos del tanque séptico a un drenaje normal o cosas de ese tipo que son extras que no vienen dentro de las preguntas que están estipuladas normalmente y ahí es donde viene esa información. Y bueno, estas divulgaciones o Seller Property Conditions Disclosure son muy importantes, pero en realidad son más importantes tanto para el comprador como para el vendedor. Es importante saber qué es lo que estás comprando y saber también cuáles son las cosas que estás vendiendo. Si no tienes idea, pues es un poco más difícil que la persona que esté comprando confíe y entonces hay más posibilidades de que el vendedor se enfrente con una negociación muy dura en cuanto al comprador diciendo, bueno, es que si no sabes de esto, ¿quién me va a decir cómo va a estar, no? Y normalmente para eso vienen las inspecciones. Ahora, aparte de esta divulgación del comprador, tenemos algo muy, muy importante. Tenemos el PR o Property Report. Esto nos va a decir
quiénes son los verdaderos dueños de la propiedad que se está vendiendo. Porque nada con que este señor me vendió la casa y resulta que él no era el dueño. Entonces es muy importante saber que la persona con la que estás negociando, a la persona que se le dio la oferta, es realmente el dueño de la propiedad. Y esto nos lo da las casas de título. Entonces si tienes alguna duda en lo que hacen las casas de título, checa mi video, por ahí tengo uno que es de las casas de título de escrow y que te van a ayudar a saber qué es lo que hacen ellos. Y este PR o esta información de quién es el dueño que está vendiendo la casa es muy importante y muchas veces las personas olvidan de entregar este documento, pero es muy importante para saber si realmente la persona que me está vendiendo la propiedad es la que es el dueño y evitar cualquier tipo de fraude o de problema en cuanto a eso. Ahora ya sabes, si necesitas un formato en cuanto a la divulgación de los vendedores, no te olvides de ir a mi sitio internet, a casasdeventaenutah.com, y bueno, ahí vas a ver dentro del blog, vas a ver tanto este video como esa información y va a ser mucho más fácil si tú la tienes, para que te vayas familiarizando si estás pensando en vender tu casa o si estás pensando en comprar una casa, para saber qué es lo que debes esperar. Pero ya sabes, cualquier duda, cualquier problema, échame una llamadita, 385-221-9152, y bueno, nos vemos en el próximo video.